de sus productores y conductores. A continuación, Sin Fronteras pero con Límites, programa mixto, educativo, informativo y de opinión, transmitido en horario todo usuario. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Es una producción nacional independiente de Juan Francisco Contreras Arriechi, certificado número 2260. Sintonía 1420 AM presenta Sin Fronteras, pero con Límites, con Luis Daniel Álvarez y Juan Francisco Contreras. Buenos días amigos, bienvenidos a su programa Sin Fronteras pero con Límites. Hoy Jueves Santo vamos a hacer un programa más tranquilo, más sosegado debido a la fecha y bueno, vamos a hablar de algunas cosas que vienen sucediendo a través del tiempo, como el caso de Ucrania, un poco la situación en Venezuela y otros temas que tenemos pendientes por ahí. Sin embargo, les informamos que en la dirección de la emisora está la doctora Ana Mireya Obregón. En la coordinación de producción, Totti López Pocaterra. En los controles, Carlos Contreras. Y hablando para ustedes, Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202 y Juan Francisco Contreras, certificado 18037. Bueno, vamos a hacer publicidad y le queremos recordar a ustedes que hay un sitio especial para hacer el mantenimiento de su vehículo. Un sitio en el cual usted siente el confort de estar en instalaciones bien agradable, pero además la tranquilidad de estar en el sitio donde conocen de mantenimiento de su vehículo, donde su vehículo es tratado como debe ser. Así que ese sitio está ubicado en la calle Santa Ana, cruce con la principal de Bellocampo. Ahí hay un edificio de instalaciones modernas, un edificio de cristal, donde usted llega y está ubicado en el sitio especial para mantener su vehículo. Evidentemente que estamos hablando de Chevy Express Bellocampo, porque es que además, Juan Francisco, usted disfruta la revisión habitual del vehículo Chevrolet. ¿Cómo es eso? No es un lugar donde revisan el vehículo, claro, pero mientras le revisan el vehículo se toma un café, una manzanilla, si es jueves lee la prensa o escucha Sin Fronteras pero con Límites, o ve televisión o conversa con las personas o conoce las instalaciones, e incluso está tan bien ubicado que usted puede dejar su vehículo y aprovecha de hacer alguna diligencia cercana y regresa a Chevy Express Bellocampo, en la avenida Santana Bellocampo. Chevy Express Bellocampo, una empresa de la gran familia Castellana Motors. Bueno, y vamos a comenzar. Hoy tenemos ¿Tú vas a leer el artículo? Sí, e incluso, Juan Francisco, aprovechar de saludar a don Norberto Vanegas, que nos escucha desde Armenia, departamento del Quindío, en Colombia, y a la familia Rodríguez Sánchez, a Mauricio y a Patricia, que nos oyen desde Bogotá. Nos oyen y nos ven, porque hoy tenemos cámara aquí en nuestro programa. Así es, un gran saludo. Bueno, y hablando entonces del tema, saludando a nuestros amigos en Colombia, a nuestros oyentes, damos lectura al artículo que nos publicó el Universal el pasado domingo 13 de abril, que titulamos Esgrimamos la paz. 66 años después de ocurrido, los bogotanos aún recuerdan con estupor los crudos episodios del 9 de abril de 1948, cuando en circunstancias aún no aclaradas fue asesinado el emblemático dirigente liberal y abogado Jorge Eliezer Gaitán. El crimen creó un estado general de conmoción que rápidamente se transformó en ira y que dejó un rastro de sangre. No importó en lo absoluto que en Bogotá se estuviese desarrollando la conferencia panamericana que congregaba representantes de los países americanos. Grupos de ciudadanos salieron a manifestar su rabia quemando edificios, la gran mayoría de ellos particulares, asesinando por doquier y saqueando negocios. Probablemente nadie sabía que esos acontecimientos sumirían a Colombia en una violenta situación cuyas heridas aún perduran y que por lo visto será difícil sanar. La coyuntura de abril de 1948 hizo que las persecuciones se volvieran constantes, el odio entre partidos palpable y la descalificación del adversario exacerbada. El escenario no mejoró, y a los años Colombia viviría una penosa dictadura militar que ofrecía, entre comillas, ordenar el país. Hechos similares ameritan un diálogo entre las partes. Sin embargo, toda conversación debe partir del respeto al contendor, el cese del abuso de poder del Estado y el fin de la arbitrariedad.
Si ello no ocurre, la iniciativa estará condenada al fracaso. Cuando se escucha a algunos hablar con tanta ligereza de la violencia y no medir las consecuencias de algunas acciones, viene a la memoria el caso colombiano. 66 años de conflictividad social y política, cuyo origen está en lo ocurrido aquella tarde del viernes 9 de abril de 1948. Ello lleva a preguntarse, ¿valió la pena vengar a Gaitán de esa manera? Después de tantos años, parece que no. El artículo Esgrimamos la Paz, publicado en la sección Opinión del Universal del pasado domingo 13 de abril. Bueno, ya que estábamos hablando de Colombia, podemos comentar algunas cosas que nos llaman la atención de la situación política de Colombia. Y una es que el tema de los diálogos de La Habana ha pasado a ser un tema un poco noticioso. La situación entre el gobierno y la FARC lamentablemente no ha pasado a mayores. El tema sigue siendo un tema que está ahí, pero que no avanza. Y me imagino que esto va a tener alguna incidencia en el tema electoral, ya que en programas anteriores hemos dicho que el señor Santos se las estaba jugando con el tema de los diálogos de paz y no hemos visto ningún avance, así que creo que dentro del proceso electoral colombiano esto va a tener algún tipo de influencia. Uno no sabe hasta dónde va a llegar el interés o la iniciativa del gobierno de Colombia de seguir llevando, pero quienes revisan la prensa colombiana a diario notarán que se habla de la paz mientras las FARC siguen llevando adelante unas acciones de violencia, de asesinato. Incluso acaban de conmemorar o de celebrar, de hacer en Bogotá una carrera que se llamó Préstame tu pierna, que es una carrera de 11 kilómetros que se hizo en la ciudad de Bogotá para un poco apoyar a esas personas que han sido mutiladas por el uso de minas y de estos artefactos que parecen más bien del olvido de episodios pasados y que todavía se siguen viendo y que grupos como la FARC, grupos terroristas como el ELN, siguen empleando. Entonces, ¿de cuál paz estamos hablando? Recordemos también que el gobierno colombiano, y lo hemos dicho en otras oportunidades, fue tibio cuando dejó que la FARC fijaran la agenda. Era la agenda de la paz, pero las FARC exigían en la discusión del tema de la tierra. Era la agenda de la paz, pero las FARC asomaron que querían escaños directos en el Congreso colombiano. Era el tema de la FARC, pero era el tema de la paz, pero las FARC llegaron a entender que podían incluso exigirle al Estado colombiano que se postergaran las elecciones del 2014. Sin embargo, probablemente la ciudadanía dijo que basta, que no era posible darle tanto permiso, tanta capacidad de acción a las mismas FARC, pero las FARC proponen temas que no están en la palestra y que no pueden ser temas prioritarios. Mientras se discute eso en La Habana, en lo que algunos llaman la larga vacación de La Habana, en donde están los líderes de la FARC, bueno, se siguen entonces colocando minas en Colombia, se sigue secuestrando, se sigue castigando a la población. Asesinando, hace unos días asesinaron a dos policías en una región al sur de Colombia, así que lamentablemente no vemos avance. Había mucho interés en la región sobre el tema del resultado de estas negociaciones de paz. Lamentablemente creo que han sido muy poco efectivas estas negociaciones y ha pasado suficiente tiempo como que para que pudiera existir avances, que pudiera el gobierno de alguna forma eh, refrendar y poner en la palestra para que los colombianos vieran algún progreso en el tema de la paz. Así que dentro del tema de Colombia, bueno, además del proceso electoral que está actualmente desarrollándose, las elecciones son, ¿qué día de mayo? A finales del mes de mayo, A vamos a buscar finales del mes de mayo. exactamente cuándo serían. Pues, Estamos entonces prácticamente a un mes de realizar el proceso electoral y bueno, el tema de la mesa de paz que se está realizando, 25 de mayo van a ser las elecciones. casi un mes de falta para realizar las elecciones. Sin embargo, bueno, continuaremos pendiente del tema colombiano y, y quizás de cómo va a ir desarrollándose este proceso que tiene mucha influencia en Venezuela
no tanto por la gran colonia colombiana que hay en Venezuela, sino también porque dependiendo de quién gane el proceso electoral, bueno, va a mejorar o a empeorar las relaciones entre Venezuela y Colombia, ¿no? Y donde hay también, Juan Francisco, si pasamos la frontera, ya clima preelectoral es en Brasil. Ya las elecciones serán en el mes de octubre de 2014 y una reciente encuesta señala que la actual presidenta Dilma Rousseff ganaría las elecciones en primera vuelta. Lleva 24 puntos de diferencia a su más cercano rival. Tendría cerca de un 40% en la intención de voto frente a un 16% de Aécio Neves del Partido de la Socialdemocracia Brasileña. Luego estaría con un 8% Eduardo Campos del Partido Socialista de Brasil. Y el último de los candidatos que se menciona es Pastor Everaldo Pereira del Partido Social Cristiano, quien recibiría el 2% de los votos. El 15% de los entrevistados dijo que va a votar en blanco o anular el voto, mientras que el 18% dijo que no tiene definido por quién va a votar. Es una encuesta de la revista Carta Capital que entrevistó a 2.200 electores en 161 ciudades de todo el país entre el 6 y el 8 de abril. Bueno, interesante. Brasil, que también va a enfrentar un proceso electoral en este año y que va este año, Este año, este ya en año, ¿sí? octubre de 2014, sí. En octubre. Y bueno, se está planteando una nueva reelección de la señora Dilma, sería su tercera reelección, ¿no? Eh, Ella diría, no, este caso sería la segunda, pues este es el primer periodo de... ok, Sí, yo incluso entiendo que no pueden aspirar a un nuevo mandato, que fue lo que siempre se le indicó a Luis Ignacio Lula da Silva, que bueno, por qué no reformaba e iba otro y dijo que y no, dijo que no, que la perpetuidad en el poder es dañina. así es. Ahora, esto habría que verlo porque tiene esta alta proyección, esta posibilidad de llegar al proceso electoral victoriosa, pero las calles de Brasil muestran lo contrario. Así es, hay una situación muy rara en Brasil, ya que aparentemente la población se está preparando para protestar durante el proceso o el Mundial de Fútbol que se va a realizar en Brasil a partir del mes de junio. Así que hay mucho descontento en la calle, mucha gente criticando, en principio, bueno, la situación económica, pero además critican el hecho que Brasil vaya a realizar tanto el Mundial como las Olimpiadas, y esto para ellos representa un gasto innecesario que podría ser más bien destinado a satisfacer las necesidades básicas de los brasileños. Entonces hay una especie de clima raro que veremos cómo se va desarrollando a medida que se vayan realizando estos eventos, tanto el Mundial de Fútbol como las Olimpiadas que van a ser en el 2016. Bueno, y es que tan importante, no solo el tema de Brasil es importante para Venezuela, sino que en este contexto en el que estamos hablando, se dio una reunión donde Sergio Massa, el diputado federal argentino, y que incluso viene de ser alcalde de la localidad de Tigre, una localidad en las afueras de Buenos Aires, que además fue parte del gobierno de la familia Kirchner, se separó y canalizó o buscó captar el gran descontento del peronismo, de una de las ramas del peronismo en Argentina. Fue ese peronismo que era kirchnerista o que acompañaba a los Kirchner y después se disgustó. Bueno, está Massa en Brasil, reunido con empresarios, con referentes políticos, quiere conversar sobre el Mercosur, quiere observar qué es lo que ocurre, incluso encuentros con Fernando Haddad, el alcalde de São Paulo, incluso con el expresidente Fernando Enrique Cardoso. Va también a una reunión con empresarios y a una comisión que está integrada, además de Massa, por el diputado nacional Felipe Solá, por José Ignacio de Mendiguren, el intendente de San Miguel Joaquín de la Torre y el economista Miguel Peirano. Entonces, ¿por qué es importante esta noticia? Por varias razones. Primero, Brasil como referente en la región. Pero en segundo lugar, porque Massa está viajando por algo. ¿Acaso Massa está buscando proyectarse para ser el candidato que enfrenta el kirchnerismo en las próximas elecciones? Un kirchnerismo que no iría con Cristina Fernández, además, porque no logró el aval necesario para poder reformar la Constitución y se dio cuenta, o al menos manifestó no querer, aunque todos dicen no querer, pero ella
fue un poco más convincente que los demás que lo han dicho. Además no tiene la estructura para hacerlo, pero sí tendría un candidato que ya está tratando de esgrimirse. Entonces Sergio Massa surge al momento. Sergio Massa ocupando una posición que en algún momento tuvo Mauricio Macri, el expresidente del Boca Juniors, alcalde mayor o alcalde metropolitano de la ciudad de Buenos Aires, que también en algún momento se vislumbró como probable o posible candidato presidencial. Falta todavía para las elecciones del 2015, pero estos viajes de Massa indican hacia dónde va la tendencia o quién podría entonces aparecer en alguna boleta electoral. Sí, interesante lo que se viene sucediendo en Argentina. Dentro de poco empezaremos a ver ya candidatos definidos y veremos si la oposición argentina puede lograr un candidato de unidad. Tú hablabas de Massa, pero Macri creo que todavía sigue en carrera y no es descartable del todo. No, y además probablemente estén también la Unión Cívica Radical de Alfonsín, tratará de sumar un candidato, el partido de Wiener, el Frente Amplio, lo que es el Partido Socialista Argentino, también va a intentar. Wiener, que fue el gran fenómeno electoral de las elecciones anteriores, que quedó de segundo, no lograron ir a una segunda vuelta, pero logró quedar de segundo en esas elecciones con un partido que no arrancó, que quedó en las primarias en un cuarto lugar, pero que le dio el trasfondo o la idea para poder entonces obtener un 16% y convertirse en alternativa. Detalle relevante, mencionamos primarias. Recordemos que todo el tema argentino viene dado por una polémica ley electoral donde se obliga a los partidos a ir a primarias. Primarias o candidatos que participen en primarias no pueden modificar la fórmula. Esto atenta contra la posibilidad de alianza. O sea, ver por ejemplo un Massa, candidato presidencial, y un Macri, compañero de fórmula, o un Wiener con un Alfonsín, o un Alfonsín con un Massa. Los juegos que uno puede hacer, incluso la misma Elisa Carrió, no se puede vislumbrar después de las primarias. No hay cambios de fórmula. Sí, tendría que ser antes, ¿no? Tendría que ser antes y esto castiga cualquier posibilidad. Claro, lo importante sería tener la posibilidad de medir cómo estaría la aceptación de ambos y después poder hacer algún tipo de alianza. Bueno, sin embargo, eso es lo que hay y que veremos cómo se va desarrollando el tema en Argentina, donde poco más hacia el oeste, en Chile, la situación se presenta bastante complicada para el gobierno de la señora Bachelet, tanto por los eventos sísmicos que sucedieron, ahora por el gran incendio que está, entiendo que ya está controlado en la ciudad de Valparaíso, pero que ocasionó muchísimos daños, fallecidos y daños a la infraestructura de la ciudad, y que se ha de alguna forma anunciado que va a haber un proceso de reconstrucción de una ciudad como la ciudad de Valparaíso, que es el principal puerto de Chile. Sí, 12 muertos y 8.000 damnificados, que tiene además un trasfondo adicional. Ha demostrado que hubo fallas en la planificación de la ciudad, que hay una cantidad de zonas aledañas que se han instalado en los cerros que rodean Valparaíso, que han destruido, recordemos Valparaíso como puerto, unos cerros allí que acompañan o que forman parte, que rodean la ciudad. Ahí es donde se ha producido el mayor daño. Entonces ha quedado en evidencia la mala forma o la forma errada en que se implementó el proceso de planificación urbana en la región. Y están viendo que puede ocurrir caso similar, por ejemplo, al sur de Puerto Montt, al sur del país, donde también en esa ciudad podría haber un caso similar al que se vive en Valparaíso, porque no están dadas las condiciones de habitabilidad de algunas zonas. Sin embargo, es noticia también Chile por una declaración que dieron algunos diputados de la UDI, específicamente los diputados Arturo Esquela y Juan Antonio Coloma, quienes dijeron que era una muy mala decisión un proyecto de ley que se aprobó en la Cámara de Diputados de Chile, que ahora pasará a Senado para ser discutido, donde habilita a los chilenos en el exilio, en el extranjero, los chilenos que habitan fuera de Chile, a votar en las elecciones. Dicen ellos que no puede ser porque no hay ningún tipo de vinculación, porque van a decidir a las autoridades unas personas que tienen hasta 40 años fuera de Chile. Podría uno dejar el debate allí en lo simple, sin embargo hay un trasfondo grave. Siempre este sector, recordemos que aunque hemos manifestado no compartir ya esos términos izquierda y derecha,
e incluso haber citado autores como Giddens, que dice que hemos trascendido ese dilema. En Chile todavía se usan esos parámetros, los partidos de izquierda y los partidos de derecha. Entonces, estos partidos, fundamentalmente la UDI y un sector de Renovación Nacional, que era el partido de Sebastián Piñera, se opusieron siempre al voto de los chilenos en el extranjero, porque recordemos que allí habita gran parte del exilio chileno. O sea, la gente que escapó del tenebroso golpe militar del 11 de septiembre del 73 se quedó radicada afuera. Entonces esa gente muy probablemente va a votar lo que sería la Concertación, lo que sería el Partido Socialista, el mismo Partido Comunista, algunos grupos que forman parte de esta nueva mayoría, y entonces trataron siempre de vetar. Sin embargo, la nueva mayoría tiene la estructura suficiente en el Congreso para impulsar esto. Es decir, que los chilenos van a poder votar en el extranjero, como es normal. Algunos países han dado pasos más allá de esto. Por ejemplo, Colombia. Y hablamos de eso, hemos hablado de eso en algunos programas. Los colombianos no solo votan, sino que tienen derecho a la escogencia de un representante a la Cámara por los colombianos, o unos representantes a la Cámara por los colombianos del extranjero, una curul. Tiene también, sería principal y otro que se escogería allí en segundo nivel, o en segundo grado, en suplencia. Los mexicanos están debatiendo esto. Hace poco una rueda de prensa entre Armando Ríos, un senador del PRD, junto a un senador del PAN, proponiendo que los mexicanos del extranjero tengan el derecho a votar. Dice que son muchos mexicanos que no están en condición de legalidad en algunos países, específicamente en los Estados Unidos, y tienen el temor de acercarse a un consulado a votar porque van a descubrir su estado de ilegalidad. Entonces, ¿qué manera pueden hacer? Es decir, que es un tema que no es exclusivo de los chilenos, no se está debatiendo en Chile, sino que se involucra. Y muchas veces hemos dicho, los venezolanos deberían también vislumbrar la posibilidad de un escaño a la Asamblea Nacional por la colonia venezolana que vive fuera del país. Sí, que ha crecido exponencialmente, pero además de Colombia, además de México, recordemos que en países como Italia, como España y como Portugal, los extranjeros, las personas que viven fuera del país, los nacionales que viven fuera del país tienen el derecho a votar. Incluso también, al igual que Colombia, eligen representantes hacia los cuerpos legislativos. Lo importante de este debate, a pesar del argumento que dan estos dos partidos chilenos de que la gente pierde el contacto y pierde la noción de lo que sucede en el país, un argumento que realmente creo que tiene mucho más peso es que estas personas no pierden la nacionalidad. Por lo tanto, si no pierden la nacionalidad, tienen los mismos derechos políticos que los chilenos que viven dentro del país, y por lo tanto tendrían todo el derecho de asistir y de votar por la escogencia de sus representantes en Chile o en donde sea. De hecho, esto se aplica, como dijimos, en muchos países, y creo que ha dado buen resultado. Sí, veremos entonces qué ocurre. Lo más probable es que el Senado termine renovando, admitiendo o ratificando la decisión de la Cámara de Diputados en Chile. Sí. Donde también, bueno, hay una noticia de problemas, así como el problema caótico en Chile. Por ahí están diciendo parte de esos comentarios, la gente no pierde el sentido del humor, es que dicen que la presidenta Bachelet, siempre que llega al poder, ocurren inconvenientes naturales. El tema, ya tuvo el terremoto. Cuando estaba entregando el gobierno anteriormente hubo también Se fue con un terremoto y llegó con un terremoto, ¿no? Y bueno, ahora el incendio de Valparaíso. Pero también hay noticia ambiental en Nicaragua. Nicaragua, un sismo con más de 1000 réplicas que ha afectado buena parte del país. Fundamentalmente el municipio de Nagarote, que es un municipio en la provincia de León, que ha sido castigado este sismo de 6,2. Hay ya controversias porque indican que no hay información oficial. Uno de los grandes problemas de países gobernados con el modelo que impera en Nicaragua es que todo es un proceso, no se quiere hablar para entonces canalizar todo a través del gobierno. Dicen que la persona que ejerce la vocería es Rosario Murillo, la primera dama, ministra, que prácticamente tiene varios cargos allí, que es entonces la que da el parte oficial. Primera combatiente, ¿no? A lo mejor también. No extrañaría. Pero entonces, ¿qué es la que coordina las labores de rescate? Prácticamente todo en detrimento de algunas opiniones técnicas que dicen que no se está haciendo lo que hay que hacer
en Nicaragua, fundamentalmente en la ciudad de Nagarote, una ciudad famosa por su queso, la producción de queso y una zona ganadera por excelencia. Entonces, hacer seguimiento también a Nicaragua, que muchos países han brindado ayuda y han dado la posibilidad de colaborar y de llevar algún tipo de sustento a esta región de Nicaragua. Sí, por cierto, Venezuela ya envió ayuda a Nicaragua, incluso hablaba de que Venezuela va a poner algunos aparatos para tratar de registrar este tipo de movimientos sísmicos. Pero bueno, vamos a identificar la emisora y regresamos. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. Cuida el estado de tu vehículo. Dirección, frenos, neumáticos, luces y retrovisores. De ello depende tu seguridad y la de tu familia. Sintonía 1420 AM. Radio Sintonía, con la celebración de la Semana Santa. Jueves Santo. Cada Jueves Santo recordamos a Jesucristo cuando en su última cena compartió entre sus discípulos el vino y el pan, consagrando el Santísimo Sacramento, diciéndoles: tomad y comed todos de este pan. Haced esto en conmemoración mía. Con esta cena de Jesucristo y sus apóstoles se realizaba la primera misa del Evangelio. Radio Sintonía, con la celebración de la Semana Santa. Los Teques. A pesar de su vertiginoso crecimiento, no ha dejado de ser ese pueblo donde nuestros abuelos iban a temperar, no solo por su clima, sino también por la amabilidad de su gente, por ese sabor que aún tiene de provincia. El visitante aún siente que no ha perdido la característica de pueblo, pese a su auge comercial, cuando pasea por las 8 cuadras que conforman su agitado centro colonial. Los orígenes de los teques se remontan al siglo XVI y en el siguiente siglo tuvo mucho auge por el predominio del cultivo del cacao, la caña de azúcar, el café y el tabaco. El 13 de febrero de 1927 se convirtió en la capital del estado Miranda, sustituyendo a Ocumare. En la actualidad sigue siendo el centro de compras para los pobladores del Tuy y los Altos Mirandinos. El turista, cuando visita a Los Teques, también podrá recorrer el viejo tren del encanto. Los Teques es un palacio donde baja la neblina. Parece que son cortinas colgadas en el espacio. El adagio popular tiene razón, porque Los Teques es la ciudad del clima ideal. Sintonía 1420 AM. Estás escuchando Sin Fronteras, pero con límites. Bueno, y hacemos publicidad. Le queremos recordar a usted un sitio ubicado en una parte céntrica de Caracas, ubicado entre la Avenida Libertador y la Avenida Francisco de Miranda, en la calle, en la avenida principal de Bellocampos, cruce con la calle Santa Ana. Ahí está ubicado un edificio de cristales, un edificio confortable, un edificio en el cual usted siente el placer de estar en un sitio agradable, pero además estar con la gente que maneja el tema del mantenimiento de su vehículo. Usted siente la tranquilidad de estar con la gente que conoce el tema y ubicado en un sitio estratégico, así que dentro de las posibilidades que tiene uno en una ciudad como Caracas, este es un sitio ideal para realizar el mantenimiento de su vehículo, el chequeo habitual del vehículo, el cambio de aceite, la revisión del motor. Son cosas importantes que uno debe realizar, y sobre todo en este momento en el cual mucha gente va a visitar a su familia en el interior del país, tendría que revisar el vehículo
Incluso después de que llegue de sus vacaciones, pasa por Chevy Express y ve cómo está su vehículo después de haber pasado estas vacaciones. No, claro, y además es muy fácil de llegar. Viene usted por la avenida Francisco de Miranda, cruza por la avenida principal de Yocampo. Al final va a ver allí un edificio transparente con un arbolito, con su letrero, con un lugar de estacionamiento. Frente a lo que antiguamente fue un restaurante muy grande, ahí va entonces a estar ese edificio de vidrio. Esas son las instalaciones modernas de Chevy Express de Yocampo. En la calle Santana de Yocampo, Chevy Express de Yocampo, una empresa de la gran familia Castellana Motors. Bueno, y vamos a escuchar música, vamos a escuchar que estábamos hablando de Nicaragua, a un cantante popular nicaragüense que es Carlos Mejía Godoy. ¿Qué es lo que vamos a escuchar de Carlos Mejía Godoy? El Cristo de Palacagüina, que incluso nombra la ciudad de Nagarote. Así es. Así que escuchamos y regresamos. En el cerro de la Iguana, montaña dentro de las Segovias, se vio un resplandor extraño como una aurora de medianoche. Los maizales se prendieron, los quiebraplatas se estremecieron. Llovió luz por Moyogalpa, por Telpaneca y por Chichigalpa. Cristo ya nació en Palacagüina, de Chepe Pavón Pavón y una tal María, ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. Las gentes para mirarlo se rejuntaron en un molote. El indio Joaquín le trajo quesillo en trenza de Nagarote. En vez de oro, incienso y mirra le regalaron, según yo supe, cajetitas de Tiriomo y hasta buñuelos de Guadalupe. Cristo ya nació en Palacagüina, de Chepe Pavón Pavón y una tal María, ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. José el pobre jornalero se me catella todito el día. Lo tiene con reumatismo el tequio de la carpintería. María sueña que el hijo, igual que el tata, sea carpintero. Pero el cipotillo piensa, mañana quiero ser guerrillero. Cristo ya nació en Palacagüina, de Chepe Pavón Pavón y una tal María, ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. Cristo ya nació en Palacagüina, de Chepe Pavón Pavón y una tal María, ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. La ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. Del terrateniente, del terrateniente. Estás escuchando Sin Fronteras, pero con límites. Bueno, amigos, regresamos. Estamos escuchando El Cristo de Palacagüina, una hermosa canción de Carlos Mejía Godoy, que además de su vertiente artística y de ser un hombre prácticamente sinónimo de la música, solo nicaragüense, sino centroamericana, incursionó también en política, muy ligado, por supuesto, al canto de la lucha contra la dictadura de la familia Somoza. Posteriormente se separa del sector, incluso compuso y estuvo trabajando en ese gobierno de transición después de la caída de la dictadura en la Cruzada Nacional de Alfabetización, pero tiempo después se separan
polemizan con el sector de Daniel Ortega, que dicen que convirtió al movimiento prácticamente en una dictadura y en un afán personalista, y funda junto a otras personas el Movimiento Renovador Sandinista, que lo llevó en algún momento como candidato a la vicepresidencia de Nicaragua. Un hombre pues de la música y de la cultura popular muy importante en la región. Entonces, bueno, podemos salir ya del continente americano y entrar a otra discusión. Incluso nosotros reflexionamos, bueno, Jueves Santo, un jueves noticioso, resulta que sí, porque se está dando lo que no para, lo que no asume ningún tipo de asueto ni de descanso, es el crecimiento ruso y la apetencia rusa. Ya fenómenos como el que vimos hace algunas semanas en Crimea, donde Crimea era tomada por unos grupos, posteriormente declaraban su independencia, y siguiendo un guión muy similar al de Osetia del Sur y Abjasia, decidió entonces su incorporación, provincias de Georgia en su momento, decidió su incorporación a la Federación Rusa. Pero es que está ocurriendo lo mismo en otras regiones. La primera de ellas, Odessa, en Ucrania. Ha habido intentos por declarar la autonomía. Finalmente, el día de ayer, algunas páginas web indicaron que finalmente se constituía la República Popular de Odessa, un gobierno independiente, autónomo del gobierno de Ucrania, y que más bien afianza sus vínculos con Rusia. Sí, dentro de todo este proceso que hemos estado viendo, que ha sido un proceso de efecto cascada en lo que es el sureste no de Crimea, de Ucrania, que ya vimos los resultados en la península de Crimea. Hay una preocupación importante tanto por parte del gobierno, el actual gobierno de Ucrania, como de los países de Europa Occidental, ante el avance de estos grupos paramilitares vinculados a Rusia, aunque Putin ha dicho que ninguno forma parte del ejército regular ruso. Hay mucha suspicacia en torno a los uniformes que usan, a la vestimenta, a la actuación de estos grupos que de alguna forma defienden la situación pro Rusia de estas provincias. Así que han empezado, esta mañana hubo noticias de que se realizó en una parte del sur de Ucrania un levantamiento que intentó tomar lo que fue un cuerpo policial, y esto fue repelido, y hubo una cantidad de personas muertas y heridas que han puesto en alarma tanto a las tropas de la OTAN como a la situación del gobierno ucraniano. Esta situación ahora se lleva a todo lo que es las costas del Mar Negro de Ucrania, y se habla de la levantamiento o el intento de separación de la región de Odessa de Ucrania. Así que esta situación creo que tiende a complicarse, porque evidentemente que el gobierno ucraniano ha desconocido este tipo de acciones y los considera ilegales. Así que muy crispada la situación. El día de hoy va a haber una reunión a 4 partes, donde intervendrá el gobierno de Rusia, el gobierno de Ucrania, una delegación, la señora Ashton, por parte de la Unión Europea, y el canciller o el jefe del Departamento del Estado norteamericano, el señor John Kerry. Una reunión importante que se va a realizar hoy en Ginebra, y que esperemos a ver qué resultado tiene para la paz de esta región del centro de Europa. Sí, de todas formas, el presidente Obama anuncia que pueden venir acciones contra los rusos, acciones que no llegarán, evidentemente, indica él, esperemos no lleguen a una guerra, pero van a ser acciones de presión para que Rusia cese. Sin embargo, todo lo contrario es lo que viene ocurriendo. Ya es prácticamente una epidemia, un desorden de frentes prorrusos, regiones autónomas de una zona convulsionada, históricamente complicada,
que declaran su autonomía e inmediatamente se suman a Rusia. El caso primero de Crimea, ahora de Odessa, no son únicos. Está ocurriendo en este momento lo mismo en otro país europeo, que es Moldavia. El caso de Moldavia es, si se quiere, mucho más extraño, porque Moldavia, considerado el país más pobre de Europa, no es un lugar del que se hable con frecuencia, y resulta que tiene una peculiaridad. Moldavia está dividida en dos grandes sectores. Un sector muy ligado a Rumania y un sector muy ligado a Rusia. En Moldavia se está en estos momentos se están dando dos acontecimientos, porque es un país con dos dinámicas distintas, dos dinámicas particulares, dos dimensiones propias. Una parte, la parte mayoritaria del Estado, está encaminada hacia Europa. De hecho, se está tratando, y lo acaba de decir el presidente de Moldavia, Nicolae Stimovski, que el apoyo que le han dado países como Polonia a Moldavia va a ser valioso para que finalmente se logre en junio firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Un acuerdo de asociación que no implica para nada, al menos ahorita, el ingreso de Moldavia a la Unión Europea, pero sí, porque no tiene las condiciones, pero sí le va a facilitar la posibilidad de que sus ciudadanos puedan transitar libremente por Europa o tengan la posibilidad de entrar a Europa sin visa, en marco de convenio, como el convenio Schengen, que permite el paso de ciudadanos de un país a otro. Sí, yo creo que es importante recordar también, porque la gente habla de Moldavia y no la ubica. Moldavia fue parte de Rumania hasta la caída de la cortina de hierro, hasta la caída de todo el sistema comunista en Europa, se independizó y ahora se encuentra en esta situación donde una parte de la población se considera perteneciente a Europa, pero hay una parte de la población también que tiene todavía recuerdos de aquella época en la cual fueron parte de los países comunistas de Europa Oriental. Bueno, y quienes tienen este recuerdo son los habitantes de la región de Transnistria. Una región, insistimos, poco conocida, que se menciona muy poco, pero dicen que es el último bastión comunista en Europa. Ni siquiera Bielorrusia, sino que en Transnistria, cuando la gente abandona Moldavia y se interna en esta zona interna, pero que además hay que hacer procedimientos de migración para ingresar por una región que desconoce el gobierno central de Moldavia, la gente ingresa a un país donde hay estatuas de Lenin o Lenin por doquier, donde se mantiene el uso del martillo y la hoz en su bandera y en su escudo, donde hay un sistema que, aunque se habla de un sistema plural de partidos, ha habido dos presidentes de la fundación, y que argumenta haber hecho un referéndum en 2006 que terminó con un 97% de apoyo a la separación de Moldavia. ¿Qué está esgrimiendo en este momento? Ellos dicen, si a Ucrania le permitieron, si Crimea lo logró, y además anexando ahora o agregando el término, anexar no sería lo que hablamos, más bien agregar la idea de que Odessa lo está logrando, ellos también quieren declarar su autonomía e inmediatamente solicitarle al gobierno ruso su anexión a la Federación Rusa, porque por demás no comparte fronteras con Rusia, diferente a algunas otras regiones. Aquí no la habría cierta conexión hacia Odessa, si es que entonces Odessa entra a formar parte de la federación. Pero es que además el tratamiento ruso a esta zona ha sido un tratamiento atípico, porque le ha permitido, los rusos tienen un consulado en esa zona que no está avalado por el gobierno de Moldavia. Moldavia no permite, sin embargo los rusos tienen presencia, hay presencia militar, hay cooperación directa. Entonces se vive el mismo escenario, prorrusos y proeuropeos en Moldavia, es el mismo esquema de Ucrania. Lamentablemente Moldavia no tiene la fortaleza que puede tener Ucrania para solventar y aguantar las presiones de sector y sector, fundamentalmente el chantaje que ha sometido Rusia a los demás países. Moldavia es un país que una situación económica y social endeble, que vemos como trata Europa de ganarse y de llevarse. Esta región de Transnistria no es reconocida por ningún país, ni siquiera Rusia mantiene una presencia formal, aunque tiene ese consulado, pero alega que es parte de Moldavia. Pero los únicos países que reconocen a Transnistria son Osetia del Sur y Abjasia.
Claro que tampoco son países, porque Además, evidentemente han decidido anexarse a Rusia y su reconocimiento es básicamente de Rusia. Esta situación ha generado, como les decía, una especie de efecto cascada en Europa en el cual regiones que sienten o que no sienten mucha vinculación con su país han empezado a buscar alguna forma de separarse de esa situación. Casos que creo que van a seguir dentro de este análisis, bueno, son en España hay varios casos como, como conocemos el caso de lo que es Barcelona y Cataluña, el caso del País Vasco. En Italia están surgiendo también alguna situación irregular, como el caso de Venecia, que aspira a separarse de Italia. En, en lo que es el Reino Unido, en Gran Bretaña, tenemos el caso de Escocia. Así que hay muchas regiones que están dentro de esa dinámica de tratar de separarse de su país, de su país y generar lo que sería una especie de país autónomo, independiente. Sin embargo, bueno, esto es distinto a lo que viene sucediendo sobre todo en lo que son los países costeros del Mar Negro, que han venido siendo trabajados desde hace muchos años por los rusos para tratar de buscar su adhesión a lo que es la Federación Rusa. uno piensa que entonces no hay más que un choque de modelos. Eso que veíamos, Ucrania era específicamente el salón de ensayo de dos posiciones o dos concepciones sobre el mundo. Europa, occidental, libertad de prensa, estructuras democráticas. Rusia, lo que vemos en el gobierno de Vladimir Putin o Vladimir Putin, que es un gobierno personalista, que castiga la disidencia, que no permite ningún tipo de crítica, que incluso mantiene una política de derechos humanos muy cerrada. Casos similares a ese lo tenía uno incluso en Ucrania. El gobierno ucraniano fue denunciado en varias oportunidades incluso por su carácter prorruso. Pero también el caso de Bielorrusia, lo que se llamó o lo que se llama la última dictadura, ese telón negro de una Europa que avanza hacia nuevas formas de integración. Entonces están proliferando estos nuevos elementos, estas repúblicas, sí, que no son ni siquiera, no aspiran ni siquiera a ser estados, sino que rememoran y tratan más bien de revivir, de recapitular esos episodios superados de la era soviética. Entonces, tienen que estar pensando países fronterizos con Rusia. Ahora no solo fronterizos, cualquier otro país donde Rusia haya dejado un legado, tiene que temer que alguna provincia rebelde quiera entonces manifestar su autonomía para integrarse a Rusia. Y veremos que Rusia tendrá territorios en parte de Europa y parte de Asia. Claro, lo que también creo que es importante que pensemos es que si esto es una situación que ha surgido silvestre o es que realmente los rusos dentro de su tradición imperialista han estado forjando y creando las situaciones para que sucedan este tipo de eventos. Y ya creo que el caso de Osetia del Sur en Georgia es una situación que de alguna forma nos muestra que hay una especie de política dirigida a que esto suceda en los países, en principio los países que están o que tienen frontera en el Mar Negro, pero que hay indicios de que esto está sucediendo en otros países de lo que antes era la antigua Unión Soviética. Sí, entonces haremos seguimiento no solo ahora al caso ucraniano, sino también al caso de Moldavia, que se debate entre ser europea y perder parte de su territorio, lo cual se viene diciendo, insistimos desde hace mucho tiempo, que Transnistria no se considera un territorio de Moldavia, sino una provincia autónoma con su propia moneda, su propia estructura de seguridad, su propio parlamento, y que alega haber ganado un referéndum que nadie reconoció, pero que le da con el 97% de los votos favorables su independencia y su separación.
Sí, y otro elemento de este análisis es que son las regiones más pobres de los países, las cuales han empezado a transitar esta especie de camino hacia un acercamiento hacia Rusia. Entendemos que parte del ofrecimiento ruso es en recursos financieros para tratar de desarrollar con la promesa de desarrollar estas regiones y que ha servido para empezar a generar movimientos separatistas y que finalmente tiene la intención de anexarse a lo que es la Federación Rusa. Así que interesante políticamente lo que viene sucediendo en esta región y hay que hacerle seguimiento porque dentro de la Unión Europea y de los países occidentales ha habido una respuesta bastante fuerte a este tipo de acciones de Putin y de la Federación Rusa. Bueno, Juan Francisco, recordar que a quienes nos saludan, Omaira Tirado, que dice que escucha el programa, un saludo para ella, la familia Rodríguez Sánchez en Bogotá, Mauricio y Patricia, don Norberto Vanegas, que nos escucha desde Armenia, departamento del Quindío, familia Álvarez Vanegas, Gonzalo y Yolanda, que también nos escuchan en Caracas y nos felicitan por la canción El Cristo de Palacagüina, de los hermanos Mejía Godoy. Bueno, Jueves Santo y bastante escuchado el programa. Así es. Bueno, hacemos publicidad. Hacemos publicidad, ya que estamos llegando al límite del tiempo de este programa. Vamos a recordarle que este programa llegó gracias a Chevy Express Bellocampo, una empresa de la gran familia. Castellana Motors. En la presidencia y dirección general de la emisora. Estuvo la doctora Mireya Obregón. En la coordinación general de producción. Toti López Pocaterra. En los controles. Aquí el infaltable Carlos Contreras. Y hablando para ustedes. Juan Francisco Contreras, certificado 18037 y Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. Bueno, nos podemos ir escuchando entonces a José Luis Rodríguez con una canción Se Busca. Se Busca, bueno, muy propicia para esta Semana Santa, ¿no? Entonces nosotros nos escuchamos y nos vemos el próximo jueves en Sin Fronteras pero con Límites por Radio Sintonía 1420 AM. ¡Feliz día!